Ya vamos hacia el binario 3, que es el tren que nos corresponde para ir a Lucca. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. Y acá estamos esperando el tren que pasa a las 7:50, faltan como 10 minutos. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good Y impression. acá dentro del tren encontramos estas pantallitas que nos dan la información hacia dónde va el tren. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. Bienvenidos a Lucca, es una ciudad de estilo medieval que vamos a recorrer, vamos a ver qué tanto hay para ver aquí. I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never Miren esta puerta medieval, ¿y qué tal esta que estamos viendo acá arriba? when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too Como stressful. podemos ver acá, la parte superior de la muralla es todo un camino. Lucca es famosa mundialmente por ser una de las pocas ciudades en el mundo que mantienen aún intactas sus murallas medievales, pues nunca fueron utilizadas bélicamente. Sus muros altos de 12 metros miden 4.5 kilómetros de largo y se puede recorrer. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some Y aquí hemos llegado al mercado del anticuario de Lucca, que nació en 1920 y se ha convertido rápidamente en una cita ineludible en el panorama de esta ciudad. Durante los días del mercado, una invasión de objetos del pasado se extiende por las plazas cercanas a la catedral. Con más de 200 expositores procedentes de toda Italia, el mercado de antigüedades de Lucca está considerado como uno de los más importantes del país. No solo por la abundancia de objetos expuestos, sino también por la extraordinaria simbiosis entre los puestos, las calles y las plazas de la ciudad. El punto de apoyo es la vía del Batisterio, que sigue siendo la calle del Anticuario, donde además encontramos tiendas exclusivas de mobiliario y artesanías artísticas durante todo el año. La Catedral de San Martín o Duomo de San Martino en italiano es uno de los monumentos más destacados de la ciudad de Lucca. La catedral alberga el Santo Rostro y la estatua de Iliria del Carreto. Es un ejemplo impresionante de arquitectura románica y gótica. Su construcción comenzó en el siglo XI y se construyó en el siglo XIV. La fachada principal presenta una mezcla de estilos arquitectónicos con detalles decorativos tallados en mármol blanco y verde, que le confiere un aspecto distintivo. La fachada de la catedral está decorada en esculturas y relieves que representan escenas religiosas y figuras santas. Las tres puertas principales de la fachada están adornadas con intrincados detalles esculpidos. Lucca es una encantadora ciudad situada en la región de la Toscana, en el norte de Italia. Esta ciudad histórica es famosa por su arquitectura medieval bien conservada, considerada como la ciudad de las 100 torres, sus murallas renombradas y su ambiente tranquilo y encantador. El centro histórico de Lucca es un laberinto de calles empedradas y plazas encantadoras. Las calles estrechas están bordeadas de edificios antiguos con fachadas de colores pastel, balcones adornados con flores y tiendas acogedoras. La Torre Guinigi es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Lucca. Construida en el siglo XIV, es conocida por su característica inusual. En la parte superior de la torre hay un jardín de robles que se extiende sobre la ciudad. La torre originalmente era una de las numerosas torres medievales de Lucca y servía como símbolo de estatus y poder de la familia Guinigi, antiguos banqueros. Una familia prominente en la ciudad. La característica más distintiva de la Torre Guinigi es el jardín en su parte superior. A través de una escalera empinada los visitantes pueden llegar a la cima, donde son recibidos por un pequeño jardín con varios robles.
Este oasis verde proporciona sombra y un lugar tranquilo para disfrutar de impresionantes vistas panorámicas de Lucca. Desde la Torre Guinigi puedes disfrutar de una vista espectacular de la ciudad de Lucca, las murallas medievales bien conservadas, los tejados de terracota. Las iglesias y los campanarios crean un paisaje encantador que se extiende hasta las colinas de la Toscana. La Torre Guinigi es uno de los pocos ejemplos de torres medievales con jardines en la parte superior que todavía se extienden por Europa. Además de su valor arquitectónico, representa la historia y la riqueza de Lucca durante la Edad Media. Oigan, definitivamente a estos paseos hay que madrugar porque cuando llegamos temprano no había nadie acá en el pueblo y ahora hay una cantidad de gente impresionante. La piazza del anfiteatro se construyó sobre las ruinas del antiguo anfiteatro romano de Lucca, que data del siglo I. Esta plaza conserva la forma elíptica original del anfiteatro romano, lo que le confiere su característica apariencia. La plaza está rodeada de edificios de colores pastel de estilo medieval y renacentista que siguen la curva de la antigua estructura del anfiteatro. Cada edificio en la plaza es único y a menudo alberga tiendas, restaurantes, cafés y viviendas. Bueno, y así terminamos este recorrido por Lucca. ¿Qué tal les pareció Lucca? Cuénteme qué tal les pareció.